Hola, muy buenas. Hoy, en el curso de vinos de hostelería electiva, vamos a conocer los vinos de Jerez. Los vinos de Jerez tienen más de 3000 años de historia, siendo de los primeros viñedos plantados en España por los fenicios, alrededor del año 1000 a.C. y siendo un lugar estratégico a lo largo de la historia. Además, Jerez es la primera denominación de origen española en constituirse en el año 1933, y por todo ello y mucho más, hoy toca hablar de los vinos de Jerez. La extensión total de los viñedos de Jerez superan ya las 7000 hectáreas, y aquí se encuentra el famoso Triángulo de Jerez, formado por la ciudad de Jerez y las ciudades costeras de Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Para que un vino pueda pertenecer a la denominación de origen de Jerez, deberá llevar a cabo la crianza dentro del triángulo que forman estas tres ciudades, pudiendo proceder la uva de todo el marco de Jerez que pertenece a la denominación de origen. No importantes localidades poseen en sus respectivos términos municipales viñedos acogidos a la denominación de origen: Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota, Trebujena y Lebrija, localidad esta última perteneciente a la provincia de Sevilla. Existen una serie de factores climáticos que hacen a los vinos de Jerez ser únicos en el mundo: los casi 300 días de sol al año, su clima mediterráneo con influencias oceánicas que hacen que tengan unos inviernos suaves y veranos calurosos, una pluviometría media anual de alrededor de los 620 litros por metro cuadrado y la existencia de dos vientos predominantes: el viento del levante cálido y seco y el viento de poniente fresco y húmedo. El paisaje del marco de Jerez presenta unos horizontes abiertos con colinas suaves de una caliza blanca muy característica, la albariza. Estas albarizas son ricas en carbonato cálcico y pobres en componentes orgánicos y nitrógeno. Además, estos suelos presentan un alto poder retentivo de la humedad. Son suelos profundos y con excelente capacidad de retención de agua y en verano forman una dura costra que limita la evaporación. En cuanto a las principales uvas que podemos encontrarnos en el marco de Jerez, son las uvas blancas Palomino Fino, Pedro Ximénez y Moscatel de Alejandría. La uva Palomino Fino se utiliza para elaborar los vinos de Jerez secos. La fermentación normalmente tiene lugar en grandes tanques de acero inoxidable a temperaturas en torno a los 20-25 grados. Esta temperatura es alta para un vino blanco, pero es adecuada para alcanzar el objetivo que persigue el productor de Jerez: producir un vino base neutro. El vino base es seco y tiene un grado alcohólico de aproximadamente un 11-12%. Antes de clasificar los diferentes vinos secos que podemos encontrarnos en Jerez, debemos conocer uno de los métodos de crianza más sorprendentes y que hacen a los vinos de Jerez tan especiales. Es lo llamado la crianza biológica. La crianza biológica tiene lugar gracias a lo llamado el velo en flor, el cual se compone de varias cepas de levaduras naturales que juntas forman una gruesa capa o velo en la superficie del vino. Este velo protege al vino de la oxidación y está en permanente interacción con el vino. Estas levaduras se alimentan del alcohol y otros nutrientes presentes en el vino y del oxígeno de la atmósfera para producir dióxido de carbono y acetaldehído. Para poder desarrollarse, la flor necesita niveles precisos de alcohol, no superior a 16 grados, una temperatura en torno a los 20 grados centígrados, una humedad por encima del 65%, así como una pequeña cámara de aire en las barricas. Por ello, solo se rellenan de vino un poco más de 3/4 partes. El sistema tradicional y genuino de envejecimiento de los vinos de Jerez recibe el nombre de sistema de criaderas y solera. Se trata de un sistema dinámico, mediante el que vinos con distintos niveles de envejecimiento son metódicamente mezclados, con el fin de perpetuar unas determinadas características en el vino finalmente comercializado, que son el resultado de todas las vendimias. Se compone de varios grupos de botas, a los que allí llamaremos niveles, los cuales contienen vinos de diferentes edades promedio. Estos niveles se denominan criaderas, y el proceso de crianza consiste en ir moviendo vino entre los diferentes niveles a lo largo del tiempo, a lo que también se conoce con el nombre de rocío, a fin de obtener un vino que es una mezcla de vinos más jóvenes y vinos más viejos. El vino para el consumo sale por la solera, operación denominada saca, y se rellena con un volumen idéntico de un nuevo vino por la segunda criadera. Ahora sí, vamos a clasificar los diferentes tipos de vinos de Jerez. Los vinos secos en Jerez son vinos generosos, debido al encabezado que realizan con alcohol vínico. Podemos clasificarlos según su crianza. En primer lugar, el fino y la manzanilla. Partiendo del vino base que hablamos anteriormente, estos vinos se encabezan a un grado alcohólico de alrededor del 15%, para permitir la aparición de velo en flor, y únicamente realizarán crianza biológica. El fino se elabora en Jerez y en el puerto de Santa María, mientras que la manzanilla se elabora en Sanlúcar de Barrameda.
son vinos de color amarillo pajizo a dorado pálido, de aromas punzantes y delicados, con ligeros recuerdos almendrados y notas de masa fresca de pan y hierbas de campo. Al paladar es muy seco, delicado y ligero. En el posgusto vuelven los recuerdos almendrados, dejando una agradable sensación de frescor. A continuación, el amontillado. Estos vinos llevan a cabo una primera crianza biológica, se encabezan a 17 grados de alcohol para matar el velo en flor y terminan con una crianza oxidativa. Es un vino de un elegante color topacio a ámbar. Su aroma es sutil y delicado, con aromas de frutos secos como la avellana y vegetales que recuerdan a hierbas aromáticas y tabaco negro. Presenta una entrada en boca amable y una acidez equilibrada. Su desarrollo resulta complejo y sugerente, destacando un final seco y un posgusto prolongado en el que retornan las notas de frutos secos y madera envinada. El oloroso. Estos vinos se encabezan desde el principio a un grado alcohólico de 17% para que no aparezca el velo en flor y solo realicen crianza oxidativa. Es un vino de un color ámbar a caoba, más oscuro cuanto más prolongada sea su crianza. Sus aromas son cálidos y redondos, y como su nombre indica, son complejos y potentes, con pronunciados aromas a frutos secos de cáscara como la nuez, notas tostadas, vegetales y balsámicas, que recuerdan a la madera noble, el tabaco rubio y la hojarasca seca. Se pueden apreciar notas especiadas y animales que recuerdan a trufa y a cuero. En boca son vinos sabrosos y muy estructurados, potentes, redondos y con mucho cuerpo. Su contenido en glicerina hace que sean suaves al paladar. Tienen larga permanencia en boca y complejos aromas retronasales. Resaltan notas de madera noble que propician un final secante muy elegante. Por último, vamos a hablar del palo cortado, un vino peculiar que fue destinado para un fino o manzanilla y que por una mala evolución del velo en flor, este se corta y comienza una crianza oxidativa. Se queda en un término medio entre el amontillado y el oloroso. Es un vino de gran complejidad que conjuga la delicadeza aromática del amontillado y la corpulencia en el paladar del oloroso. De color castaño a caoba, su aroma presenta una gran variedad de matices, conjugándose aromáticamente las notas características de amontillados y olorosos con otras cítricas que recuerdan a la naranja amarga y lácticas como la mantequilla fermentada. Su paladar resulta a la vez redondo, profundo y voluminoso, presentándose las notas aromáticas en el retrogusto con una expresión suave y delicada, en un final placentero y duradero. Aparte de estos vinos secos, también se elaboran otros tipos de vinos. Los vinos dulces naturales de Jerez, donde encontramos a los famosos Pedro Ximénez y los moscateles, elaborados a partir de vendimia tardía y pacificación por asoleo. Si quieres conocer mejor las diferentes formas de elaborar estos vinos naturalmente dulces, pásate por nuestro vídeo que te dejamos aquí arriba, donde conocerás los vinos botritizados, los vinos de hielo, los vinos pacificados y los vinos de vendimia tardía. Para terminar la clasificación de los vinos de Jerez, nos queda hablar de los estilos endulzados o generosos de licor, que se elaboran en Jerez. El Pale Cream es elaborado a partir de un vino de crianza biológica, fino o manzanilla, al que se ha adicionado mosto concentrado rectificado al objeto de darle un toque de dulzor que mitigue la sensación secante original de estos vinos. Es un vino de color amarillo pajizo a dorado pálido. En nariz, comparte la sensación punzante de los vinos de crianza biológica, sus recuerdos avellanados y las notas de panadería, procedentes de la crianza de flor. En boca, es ligero y fresco, pero con un delicado sabor dulce que lo hace muy amable al paladar y reduce el regusto amargo propio de los vinos de crianza biológica, naturalmente muy secos. El Medium Cream. Estos son elaborados a partir de un amontillado al que han adicionado vino dulce, generalmente Pedro Ximénez. Es un vino de color ámbar a castaño oscuro, de aromas licorosos con notas propias del amontillado e inclusiones suavemente dulzonas como de bollería, dulce de membrillo o manzana asada. En boca, presenta una entrada ligeramente seca que se va retornando dulce para terminar con un posgusto vaporoso y suave. Por último, el Cream. Se elaboran mediante la mezcla o cabeceo de un oloroso con un vino dulce, generalmente Pedro Ximénez. Es un vino de color castaño a caoba oscuro y aspecto untuoso. Conjuga notas dulzonas como la de los frutos secos y tostadas como el turrón y el caramelo. En boca resulta goloso, de textura terciopelada, con un dulzor equilibrado, un recorrido seductor y elegante y un regusto largo. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los vinos de Jerez. Si os ha gustado nuestro vídeo, darle a like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en los próximos vídeos.